Siéntate. Gracias. Dime. Hernán, yo he estado pensando las cosas desde un tiempo para acá y ya yo no quiero continuar con esta relación. ¿Cómo así? Mi amor, si yo a ti te quiero. Pero yo a ti no, Hernán, y ya yo hablé las cosas. Mi amor, esto tiene una explicación. Esto no tiene ninguna explicación, Hernán. Mi amor, si yo a ti te yo quiero. vine hasta aquí a hablar contigo y ya te dije lo que te iba a decir. Me enamoré de Yamile. Permiso, me voy. ¿Cómo sí que te vas a ir? Me voy, no me toques. No me toques. Mi amor, yo te quiero. No, yo a ti no. Mi amor, levántate. Levántate. Mi amor, ¿yo qué hice? Dios mío, ¿yo qué hice? Yo tengo que encubrir esto. Está toda quemadita. Tengo que limpiar esta sangre. Tengo que quitarme este suéter. Está como sucio de sangre. Tengo que pintar las paredes para que no sospeche nada. Voy a echar colonia para el mal olor. Un olor fuerte. ¿Qué más? Ya. Les damos la bienvenida a su canal Tiempo Real. El programa de hoy va a estar muy interesante porque tenemos grandes invitados como son la doctora Nayet Cubillos, psicóloga clínica. Vamos a tener también a un agente del Gaula, Andy Ibarra, y también tendremos la presencia de la psicóloga forense Julie Naranjo. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar acerca del caso de
Diana Marcela Restrepo, ocurrido aquí en Colombia, desafortunadamente una de las víctimas más. Entonces vamos a darle inicio a esta sección, a este debate que va a estar muy interesante. No se vayan a despegar. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Julie Naranjo, psicóloga clínica, que nos va a hacer el resumen del caso en este día. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, ya como Patricia les había informado, mi nombre es Julie Naranjo, psicóloga forense. Hice partícipe acerca de la investigación de Diana Marcela Restrepo. Bueno, durante la investigación se hallaron hechos muy importantes. Primero vamos a hablar acerca de su familia. Bueno, esta era una familia que estaba conformada por el señor Gilberto Restrepo y Vianey Restrepo, madres de Diana Marcela, quien contaba con dos hermanas, una mayor llamada Luz Adriana, esposa del victimario en este caso, y también Lady Tatiana. Bueno, se dice que la relación que Diana Marcela mantenía con el señor Hernán Darío era muy cercana. De hecho sus familiares comentan que eran muy allegados. Dentro de los hechos, la señorita Luz Adriana, hermana de Diana Marcela, vivía con este señor Hernán Darío, quien se desempeñaba como trabajador o cuidador de una finca que estaba cerca de la residencia de los padres de Diana Marcela, que convivían. Bueno, también es importante resaltar que Diana Marcela Restrepo mantenía una relación con Yamilet Díaz, que es una persona que era mayor que ella, 11 años. Ella era una muchacha que hacía parte del equipo de fútbol de Palmira, era defensa, y Yamilet era arquera. Bueno, también vamos a decir que el señor Hernán Díaz no mostraba ningún signo de ser una persona agresiva, para nada. De hecho, se muestra una persona muy calmada durante las investigaciones y, o sea, una persona nada fuera de lo común hasta ese momento. De hecho, cuando se empezaron a hacer las investigaciones, sus familiares relatan que no sospechaban en ningún momento de él, porque era una persona que tenía tantos años compartiendo con esta familia. Y el señor Gilberto, padre de Diana, era el único que sospechaba por su actitud, por todo lo ocurrido. Entonces, Diana Marcela Restrepo sale el 8 de febrero del 2009, en horas de la mañana, aproximadamente a las 9, iba a ir a jugar fútbol. En ese momento se encuentra con Yamilet Díaz, comparte, juega. A la 1 de la tarde, aproximadamente, su padre la llama para que se acerque a su casa. Ella le dice que va a ir a verse el partido de Colombia, porque ese día juega la selección Colombia-Argentina. Entonces ella queda a verse con su cuñado y posterior a esto no sabe más nada de él. El padre quedó en ir a recogerla, pero justo ese día su motocicleta con la que se desplazaba, lo que hace es que no funciona, no pasa. Entonces, por ese motivo, él le hace el llamado y ella le indica que va a estar con su cuñado, quien además quedaba a conseguirle un trabajo. Bueno, ella se despide de su pareja sentimental, Diana. También es importante resaltar que Hernán Darío tenía conocimiento total de su relación homosexual junto con la señorita Yamilet Díaz. Pero dentro de los relatos que él dice, que cómo ocurrieron los hechos, él dice que él mantenía una relación sentimental con ella aproximadamente de 1 año, ¿cierto? Entonces,
En este caso, él lo que dice que ella cuando llega a su casa, él primeramente lo que hacen es que conversan un rato, entonces ella le comenta que no quiere seguir con él porque no le parece que sigan manteniendo esa relación, pero también que además quería terminarla, primero porque no estaba bien visto por ella, porque era su hermana, porque no quería continuar con esto, y porque se había enamorado de Yamilet. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento él dice que se descontrola todo, que pierde su estado normal y lo que hace es que empiezan a discutir y en esa discusión ella le pega una cachetada, él le pega otra y cae al piso. Él dice que ella empieza a respirar mal, que le dice que se levante, que no piensa que haya pasado a mayores. Y entonces en este sentido, él lo que hace es que la va a levantar y en la parte de atrás él ve que le está saliendo sangre y minutos después o segundos después, Yana Marcela Restrepo fallece. Entonces, él trae una carretilla, la sube y la lleva hasta una platanera que estaba en la parte trasera de la casa y la tira en un hueco donde se quemaba la basura y él se regresa para su casa, le echa colonia a la casa, hace toda una serie de procedimientos para encubrir el hecho y luego regresa en la noche y ve que ya eso está prendido porque él había tirado unas hojas encima y obviamente eso hizo que las llamas se avivaran, ¿cierto? Entonces, él dice que esos fueron todos los hechos que pasaron. Sus familiares no creen en estas versiones, pero le vamos a dar paso al informe psicológico que nos trae la señorita Nayet Cubillos. Entonces, esto sería lo que tendríamos para decir en este caso. Patricia, pasa primero al dictamen del Gaula, por favor, para yo dar mi informe final, después de todas las declaraciones. Patricia. Un momento, que estamos teniendo problemas de conectividad, entonces ya esto es algo que se nos sale de las manos. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Ok. Andy, ¿estás por acá? ¿Me escuchas? Sí, señora Patricia, aquí estoy. Bueno, entonces seguimos contigo porque hubo problemas acá. Bueno, muchísimas gracias por su intervención, psicóloga Yuli Naranjo. Estamos atentas con este caso, es muy interesante, de hecho nos aporta mucho. Entonces, llegamos con el certamen de medicina legal también para que profundicemos más con este caso y nos pongamos al tanto. Entonces, señorita Andy. Entonces, el señor Hernán Darío nos permitió el acceso a la finca sin ningún problema, no vimos en su porte, en su apariencia física, no notamos ninguna oposición. Por el contrario, él nos dejó ingresar a la finca. Anexo a eso, uno llevaba los debidos documentos para hacer ese chequeo. Bueno, dígame. Doctora Andy. En ese momento, ¿ustedes sospecharon de él o ya traían ciertas sospechas acerca del victimario Pues, en este caso? teníamos ciertas sospechas. ¿Por qué? Porque la comunidad, los vecinos, fueron parte fundamental de este caso, debido a que ellos sintieron un olor a carne quemada y chamuscada, y también nos comentaron que se escucharon clamor, llantos que salían de la habitación y vieron a la niña, a Diana Marcela Restrepo, cuando iba corriendo por un callejón llorando con un papelito blanco. Claro, esas fueron las declaraciones de la comunidad. Pero en sí, ¿ustedes no creían que de pronto él tendría otro acompañante, otro cómplice en ese momento? No pasaba por su mente, por así decirlo. No, en ese momento no pasaba por la mente de nosotros que él hubiera tenido un cómplice.
Entonces, ¿por qué creemos que Hernán Darío tiene mucha responsabilidad en el asesinato de Diana Marcela Restrepo? Porque encontramos mucha responsabilidad en cuanto al llegar a la finca. Encontramos, por ejemplo, lo que fue evidencias muy certeras, como fue en el cuarto, encontramos que las paredes estaban recién pintadas. Antes a eso, la comunidad comentaba que veían a Hernán Darío que había traído varios galones de gasolina, el cual los bajaba del carro con mucho afán. También encontramos que Hernán Darío estaba con mucho afán y ansiedad con un trapero, el cual sacaba de la finca, salía nuevamente al patio, ingresaba nuevamente y así sucesivamente. Entonces, ¿qué encontramos? En la casa encontramos evidencia, señora Patricia. Encontramos evidencia. Sí, ya eso nos lo había comentado. Tenemos al dictamen legal para ver qué hallazgos se dieron durante la investigación. Bueno, en la parte legal encontramos restos óseos, el cual fue, por ejemplo, la fiscalía, al darse cuenta de las evidencias que nosotros habíamos recogido al llegar a la finca. Por ejemplo, al encontrar los vestigios, las muestras de sangre que se encontraron respectivamente en una carretilla que se encontraba en la finca, y los encontramos también en las paredes y en la habitación de la pareja, de Hernán Darío y su pareja Luz Adriana. Con todas esas evidencias que fuimos recolectando para armar el caso, fue cuando nos llenamos más de fuerza y teníamos base para ver que esta persona sí estaba involucrada en la desaparición de la niña Diana Marcela. Entonces, posterior a eso, procedemos. Ok, doctora, muchísimas gracias. Posterior a eso, procedemos a tomarle la. Pero déjeme terminar. Oigan. Siento mucho la interrupción, doctora, prosiga. Bueno, entonces. Continúe. Bueno, entonces, al nosotros tener esas bases y esas evidencias que fuimos recolectando en la finca donde vivía Hernán Darío con su esposa, procedemos a llevarlo a la oficina y a tomarle su respectiva declaración e interrogatorio. Le concedemos la opción de un abogado, dado el caso de que él no lo pudiera pagar, pues el gobierno se encarga. Y los resultados de estas pruebas y de lo que se encontraron fue que habían restos óseos femeninos que eran en un rango de una persona de 15 a 30 años de edad. Encontramos el piercing y anexo la sangre, que la sangre da positivo porque era de la niña Diana Marcela. Bueno, muchas gracias. Eso fue lo que pudimos recolectar cuando fuimos a investigar sobre el asesinato de esta joven allá en la finca en Palmira Valle. Bueno, muchísimas gracias por su intervención, doctora. Andy, ya hacemos el llamado a la doctora Nayet Cubrillo, psicóloga clínica. Doctora. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señorita, buenos días. Sí, doctora, continúe. Bueno, mi nombre es Nayet Cubillo Frías, soy psicóloga general y tengo una especialización en psicología clínica. Bueno, a continuación les voy a hacer un pequeño recuento de lo que fue el informe psicológico que se le hizo al paciente Hernán Darío Cárdenas. Bueno, teniendo en cuenta todo el resumen del caso, todos los eventos que acontecieron, cómo se le procedió a su excarcelación, cómo fue el proceso en el cual se dieron los hechos, teniendo en cuenta todos estos instrumentos, todas estas opciones que nos brindaba el caso,
tuvimos que hacer bastantes entrevistas con el paciente, puesto que él es una persona bastante silenciosa, poco comunicativa. Entonces el hecho de hacer un diagnóstico nos costó bastante trabajo, porque no fue cuestión de algo fácil de hacer, sino que todo este proceso se dio bajo bastante, ¿cómo te diría? Bastante calma, por el hecho de que el paciente no cooperaba, solo decía cosas muy puntuales, las cuales no nos arrojaban ningún criterio, ningún diagnóstico. Después de muchas sesiones, después de muchos encuentros en terapia, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, y según los informes de fiscalía, de medicina legal, pudimos dar con un diagnóstico general del paciente Hernán Darío Cárdenas. Primeramente, vamos a hablar acerca de los criterios diagnósticos generales para que una persona pueda tener un trastorno de personalidad. En este sentido, según el DSM-4, nos habla de que una persona, para que pueda tener un criterio o un trastorno de personalidad, debe tener 4 características fundamentales. La primera es que a nivel cognitivo, que significa las formas de percibir e interpretarse a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos, un ejemplo claro en Hernán Darío, disculpe, ¿se escucha mucha interferencia? Sí, la escuchamos bien. Ok, continúo. No, se escucha perfecto, doctora. Ok, continúe. Un ejemplo claro del paciente Hernán Darío es que a nivel cognitivo, Hernán Darío tenía la idea errada de que Diana Marcela podría tener una relación con él, puesto que por el paciente nunca pudimos saber si en realidad él tenía una relación con la víctima o fue algo que solamente inventó. Entonces, si él tenía una relación con la víctima, según las hipótesis, se puede decir de que él no soportó de que Diana Marcela le diera fin a esta. Como segunda instancia, tenemos que a nivel efectivo, entonces se refiere a la gama, la intensidad, la habilidad y la adecuación de la respuesta emocional. Como ya, doctora Patricia, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Claro, doctora. Disculpe. Ok, continúo. Hernán Darío a nivel emocional mostró una respuesta emocional bastante controlada. ¿En qué sentido? De que según el dictamen, según la agente del Gaula que ya mencionó, cuando empezaron a buscar a la víctima, él incluso ayudó a los familiares y mostró una respuesta emocional estable. E incluso según las declaraciones de la fiscalía, nos dice de que Hernán Darío le menciona a su suegra y dice textualmente, vea suegra, así, textualmente, imagínense que me están inculpando de que yo maté a Dianita. La manera en la cual él se refiere y habla de Diana es que le tendría mucho aprecio y denota de que esto era una relación bastante estrecha con la víctima. Como segundo punto, encontramos que la actividad personal. En el caso del paciente, el victimario tenía una estrecha relación con la víctima, como ya les habíamos mencionado. Entonces, según las fotos que nos mostraron del paciente con toda la familia, pudimos evidenciar de que los vínculos afectivos que habían de la familia de su esposa con la víctima eran bastante estrechos y bastante estrechos aún más con la víctima. En ese sentido, la actividad interpersonal del asesino, Hernán Darío Cárdenas, era bastante, bastante cercana a la víctima, por lo que se puede decir que hubo algún patrón de estudio o algún patrón de comportamiento en el cual nos pueda decir que él pudo haber planeado este asesinato porque él la conocía desde pequeña, cabe resaltar, como ya habían mencionado mis compañeras. Entonces, en este sentido, como cuarto punto, tenemos que la víctima o la persona que tenga algún trastorno de personalidad
tiene algún problema en el control de impulsos. Un ejemplo o algo que podemos resaltar es que Hernán Darío, obviamente, según su declaración, él nos dice que él perdió el control de sus impulsos al encontrarse con Diana Marcela por medio de la ruptura que esta propició. Entonces, por ese control de impulsos y esa impulsividad que él tuvo, fue que se propiciaron los golpes, las cachetadas, como ya habían mencionado. Bueno, entonces en este orden de ideas, yo os voy a señalar los criterios según el DSM-4 que encontramos en la víctima. Primero, encontramos que la víctima podría encasillarse en un trastorno de despersonalización. ¿Por qué? Porque durante el episodio de despersonalización, valga la redundancia, el sentido de la realidad permanece intacto. No hay ningún indicio en el paciente que nos diga que durante ese episodio de violencia que tuvieron ambos, de cachetadas, de golpes, él no se acuerda de ningún hecho en que haya pasado. El asesino no tuvo ninguna laguna mental, ni tuvo un estado de shock. Entonces, en ese sentido, durante todo el proceso en el que él encubría a la víctima, en el que él la asesinó, él permaneció bajo un nivel de conciencia estable. Como segundo punto voy a recalcar la personalidad narcisista. ¿En qué sentido? En todo el proceso de diagnóstico, en todo el proceso de entrevista, él era una persona que carece de empatía y era reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos o necesidades de los demás. Incluso en las declaraciones, yo me baso mucho en las declaraciones que dio la fiscalía y cómo lo veía yo en el consultorio. Él decía que esto había sido un accidente y que cuando ellos encontraron a la víctima, cuando él se dio cuenta de que en la noche que fue a buscar el cuerpo de la víctima, luego de enterrarlo, se dio cuenta que estaba quemadita. Por lo que nos denota que una persona que haya cometido un asesinato, por lo mínimo, tiene que tener remordimiento de conciencia. Pero esto se da en una persona pues que no tenga ningún trastorno de personalidad. También podemos resaltar la personalidad límite en Hernán Darío, por lo que él tuvo esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario, como yo les había comentado. Y también resaltamos la personalidad histrónica. Entonces, este tipo de personalidades es para tener cuidado, porque estas personas van a considerar las relaciones más íntimas de lo que en realidad son. Puede que la niña se haya criado pues en ese entorno en el cual veía a su cuñado constantemente y le pudo haber agarrado afecto, pero cabe resaltar que él era el adulto. En este sentido, si hubo alguna relación, el paciente no lo aclaró, pero si la hubo antes de que ella cumpliera los 18 años, se podía considerar una pedrastría. Entonces, no se puede esclarecer el hecho si la relación fue real o imaginaria, puesto que la víctima ya no se encuentra con nosotros. También resaltamos un tipo de personalidad dependiente, porque reúne los criterios de que cuando termina una relación importante, busca urgentemente una relación que le proporcione el cuidado y el apoyo que necesita. También está preocupado de forma no realista por el miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. En estos dos sentidos, o en estos dos puntos que yo acabo de mencionar, Hernán Darío en su historia clínica nos menciona que él no soporta la idea de que lo abandonen, y puesto que él, como en el resumen de la historia clínica nos dice, de que él fue abandonado primero por su madre, segundo por su padre, y él tuvo que levantarse prácticamente solo durante toda su adolescencia hasta su etapa adulta. Entonces, todos conocemos como psicólogos cuáles son las carencias en las cuales un niño se forja al no tener una madre y un padre en su vida. Entonces, estos sucesos pudieron haber desencadenado esta dependencia que él tenía de Diana Marcela. También podemos ver que hay
bastante impulsividad en el paciente, pero cabe resaltar de que solamente fue en el momento de los hechos de violencia. Y también hay una mentira patológica, porque él recalca su versión de los hechos y no la cambia. Es decir, que él tenía estos argumentos muy bien estructurados y muy bien pensados en este sentido. Como Hernán Darío no cumple para un solo criterio, porque no podemos encontrar 3 criterios de una sola personalidad, sino 1 o 2 criterios máximos, podremos encasillarlo o rotularlo en este sentido en un trastorno de la personalidad no especificado, ya que cumple con todos los 4 criterios que mencioné de la personalidad, de un trastorno de personalidad. Entonces, el criterio de personalidad no especificado es en el que el patrón de personalidad del sujeto cumple el criterio general para un trastorno de la personalidad. Y hay características de varios trastornos de la personalidad diferentes, pero no cumple los criterios para ningún trastorno en específico de la personalidad. Y también el patrón de personalidad de ese individuo cumple con el criterio general, como yo les había mencionado, para un trastorno de la personalidad, pero se considera que el individuo tiene un trastorno de la personalidad, valga la redundancia, que no está incluido en la clasificación. Es decir, que podemos concluir que Hernán Darío tiene un trastorno de la personalidad no especificado, porque no se puede encasillar o rotular en ningún trastorno en específico, sino que cumple diferentes criterios, 1 o más criterios de diferentes trastornos. Muchas gracias. Doctora, no nos abandone. Tengo una pregunta para usted. Entonces, ¿ustedes creen que la única persona que puede desmentir los hechos que asegura Hernán Darío es la misma víctima que en estos momentos se encuentra sin vida? Entonces, ¿qué hipótesis plantean ustedes desde este punto de vista para este tipo de situaciones? ¿Quién quiere comenzar? ¿Comienzo yo? ¿Comienza la doctora Endy? Bueno, dentro de las hipótesis que se pudieron... Doctora. Sí, aquí estoy, ¿me escuchan bien? Sí, la escuchamos. Bueno, dentro de las posibles hipótesis que se pudieron presentar con respecto al caso, Sí, prosiga. debido a que, como menciona la doctora Nayet Cubillo, que la única persona que pues podría afirmar qué pasó se encuentra sin vida. Entonces, nosotros, según los datos y evidencias de pruebas que se recolectaron y todo lo que se pudo encontrar en la finca de Hernán Darío, y no tanto por eso, sino al encontrar el cuerpo de Diana Marcela en rodajitas, al haber sido incinerada, bueno, la hipótesis que manejo es que ella quizás pudo haber tenido una relación sentimental con él, pero ¿qué pasaba? Como la niña Diana Marcela Restrepo, pues tenía una estrecha relación con él, y no solo eso, sino que la conocía desde que ella era chiquita, pudo haber un abuso sexual en el cual la víctima se encontraba como especie de un chantaje, debido a que como él era el único que sabía el secreto de que ella mantenía una relación lésbica con su pareja, entonces, ¿qué pasaba? Que él, pienso que pudo haber habido un abuso sexual. Entonces, él, al guardar este secreto, la pudo chantajear, pudo haber violación, y de acuerdo a que ya la niña, Diana Marcela, estaba cansada de lo que estaba ocurriendo, decidió darle por terminada esta situación, y allí fue donde todo eso tornó a otro ambiente, donde hubo maltrato físico y verbal, en el cual él agrede a la niña Diana Marcela y viceversa, y esto fue lo que ocasionó la muerte.
también es importante recalcar que pues manejamos diferentes hipótesis, puesto que en este caso pues no tenemos algo en específico, ¿cierto? Entonces, otra podría ser que por su homosexualidad, Hernán Darío quería cambiar esa atracción que ella sentía por las mujeres y demostrarle que de pronto los hombres eran mejores en ese aspecto y por ende intenta abusarla, ella no accede a este acto y se propicia el acto de agresión de parte y parte y esto le causa Doctora la muerte Julie, a Diana Marcela Restrepo. En muchos, dígame. incluso la hermana de la víctima afirma de que ella nunca creería que ella pudo haber tenido una relación con Diana Marcela, puesto que a ella le gustaban las mujeres. Entonces, es un hecho a nuestro favor que la hermana confirme eso que usted está diciendo. Sí, de hecho los familiares lo afirman, e inclusive su novia no cree que ella pues haya mantenido una relación con Hernán Darío. Sí, era muy afectiva en el lado de la amistad y pues era su confidente, como así eh, nos asegura tanto la novia como los familiares. Pero la novia dice que ella no entiende en qué momento Diana Marcela pudo haber sostenido una relación con Hernán Darío, porque ella se la pasaba el mayor tiempo posible con ella y nunca vio nada raro, ni ella no desmiente de pronto que ellos hayan mantenido una relación, pero no cree que eso haya sido así. Entonces, en ese orden de ideas también encontramos que él asegura que solamente la tomó de los brazos, la subió a una carretilla y la arroja a luego donde estaba la basura. Él dice que solamente la echó ahí, pero como mencionaba la gente Andy, en mucho el cuerpo no se halló totalmente completo por el estado de incineración en el que se encontraba y obviamente se encontraron simplemente algunos restos, pero algunos de los huesos se encuentran como si hubiesen sido cortados, entonces el papá cree que él la desmembró antes de arrojarla ahí, al hueco de la basura donde tiempo después fue incinerado el cuerpo. Entonces, en este orden de ideas, no sé si la doctora Nayet quiere aportar otra hipótesis de las muchas que hemos manejado. Bueno, antes de eso quiero pues la participación de nuestra presentadora Patricia para que pueda hacer un tweet con nuestros televidentes y nos digan qué opinan ellos. No sé si pueda tuitar para que esto se haga un poco más interesante, para que también nuestros televidentes nos den su punto de vista. Mientras ella, pues... Claro, de hecho lo tenemos acá, es numeral, únete al caso de Diana Marcela Restrepo y ni una mujer más caída. Tenemos que a nivel nacional esto ha sido una falta muy grave. De hecho, se encuentran muchas víctimas mujeres que quizás no creemos en el hogar, que sean estas personas tan cercanas a nosotros los que cometan este tipo de actos. Muchas veces confiamos en personas en las que no debemos confiar. Entonces, nuestros televidentes están aquí súper conectados al tanto de todo esto, que es un caso súper importante. Así que no se preocupe, doctora, aquí estamos todos. Entonces, prosiga con su hipótesis. Bueno, buena por sus intervenciones, doctora Andy y doctora Yulis. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista, que es bastante... Antes de que la doctora Nayet continúe, quisiera agregar una última cosita. Bueno, habiendo tenido todo este tipo de evidencias y cómo se fue armando el caso, pues también reafirmo mi hipótesis en cuanto a la orientación sexual de Diana Marcela, puesto que manejo esta hipótesis debido a que por allá en su infancia pudo haber pasado por un tipo de abuso, el cual la reafirmó tanto y la marcó, por lo cual quizás su orientación sexual haya cambiado hacia el sexo femenino. Entonces, por lo tanto, quería resaltar esta parte
por lo cual manejo mi hipótesis. Doctora, o sea que usted afirma que de pronto ella haya sido abusada en su infancia, Sí, ¿cierto? señora Patricia. Manejo esta hipótesis. ¿Y usted cree que posiblemente haya sido de Hernán Darío? Sí, sí, señora Patricia, porque es que entre ellos dos había mucha afinidad. Y él la conoció desde chiquita y era demasiado cercano. Sí, pero si usted me está hablando de un abuso sexual, entonces se supone que en ese momento, sí, de hecho eran muy allegados, pero partiendo desde allí, usted dice que ella había sido abusada sexualmente de Hernán Darío. Pero entonces, ¿por qué razón cambió su orientación sexual si se supone que ella sentía una atracción por Hernán Darío? No, doctora Patricia, mire, mirándolo desde el punto, Quiero Por su intervenir. propio mirándolo violador, desde el en punto este de caso, desde vista, esa hipótesis. pues yo puedo pensar eso. No lo afirmo pues porque ya la víctima está muerta, entonces se hace muy difícil hacer un examen en el cual revele que la persona haya sido abusada sexualmente. Pero yo manejo esta hipótesis debido a que como él la conoció siendo una niña muy pequeña, quizás esto pudo aportar un poco en cuanto a su orientación sexual, quizás pudo haber abuso sexual. Entonces, de allí, al eso dejarla tan marcada, pues generó un trauma en el cual de pronto ya no quiso tener una relación con un hombre. Y de pronto al darse cuenta de que su pareja estaba pendiente, pasaba tiempo con ella y le mostró una cara diferente en cuanto a la que ella vio, si dado el caso que fue un abuso, entonces de ahí fue empezando todo. ¿Sí me entienden? Es una hipótesis, la cual yo manejo en cuanto a lo que pudo haber sido dentro de la infancia para que su Sí, orientación claro. sexual cambiara. Bueno, yo manejo una hipótesis bastante diferente, pero no tan alejada de lo que usted. Ok. Doctora Naya, ¿iba a decir algo? Sí, voy a dar mi punto de vista. Bueno, yo manejo una hipótesis también un poco parecida a lo que dice Andy, pero también manejo mi propia hipótesis. No tengo una sola hipótesis, por decirlo así. En las fotos que nos presentan del caso y de la familia, podemos ver que el espacio personal, es muy importante hablar de esto, el espacio personal tanto de Hernán Darío como de la víctima era bastante estrecho. No había una división en esos espacios personales. Entonces, si yo entro a tu espacio personal, tú te tienes que sentir incómoda, tú te tienes que sentir indispuesta, no te vas a sentir bien. Pero en este caso no había esa restricción, no había esas normas que dijeran, tú partes de aquí, tú parto de este lado. No lo había. Entonces, según estas declaraciones y según lo que podemos ver, pudo haber existido un tipo de abuso sexual en la víctima. Pero también es importante resaltar el hecho de que cuando una persona está inmersa en un tipo de abuso sexual, hay algo que se llama síndrome de Estocolmo, en el cual la víctima puede sentir algún sentimiento hacia su captor, hacia la persona en la cual está incidiendo también de manera abrupta en su comportamiento. Entonces, en este sentido, la víctima pudo haber sido víctima, valga la redundancia, de algún tipo de violación o algún tipo de acercamiento. Inclusive la otra hipótesis que yo manejo es que el asesino de Diana Marcela pudo haber imaginado, ya les había mencionado, que en el resumen del caso, él tenía sentimientos
pudo haber tenido sentimientos imaginarios al imaginarse la relación como tal que ella tenía con Diana Marcela. Entonces, en este sentido, esos sentimientos se fueron retroalimentando, también se podría decir, con el paso de los años. Y pudo haber sido que él confundió ese cariño, ese afecto, esa comprensión que había por parte de Diana Marcela, porque su hermana señala y su padre también lo señala de que ella era una persona muy colaboradora. Incluso cuando su hermana mayor tuvo su primer bebé, ella fue la que la estuvo asistiendo, estuvo a su compañía, estuvo a su respaldo. Él pudo haber malinterpretado todos estos gestos de afectos a nivel sentimental, más de la hermana de mi hermana hacia un cuñado, que es la relación normal, un parentesco de tipo de afinidad, a una relación sentimental de hombre o mujer. Puede ser que es el día de los hechos también él haya expresado todos los sentimientos reprimidos que tenía hacia Diana Marcela, y Diana Marcela, al tener su identidad sexual muy bien definida, pudo haberlo rechazado. Y eso fue lo que hizo que se desencadenara este episodio de ira, de impulsividad, que terminó pues con la muerte de la joven Diana Marcela. ¿Me escuchan? Ok, doctora. Bueno, queridos televidentes, si nos podemos dar cuenta, son muchísimas las hipótesis que se manejan en este caso, puesto que no es muy claro en este caso, ¿cierto? Entonces, también es para resaltar que de todo este enfoque, a lo último, Hernán Darío es condenado, si no estoy mal, a 35 años de cárcel, pero por homicidio agravado. Luego, sus, ay, se me olvidó, eso me toca acordarlo. Bueno, yo ¿Cómo se dice eso? Voy a complementar un poco lo que dice. No, espérate, yo tengo que terminar. No, espérate. No. ¿Cómo se dice? La víctima sus abogados. Pero ¿por qué no me dicen mi nombre? La víctima fue condenado a 35 años de prisión por el juez tribunal de Palmira. En primera instancia fue condenado a homicidio agravado. Después de las declaraciones de que él sostenía una relación con Diana Marcela, su sentencia bajó de 35 años a 20 años en culpado o siendo acusado de homicidio simple finalmente. Ok, doctora. ¿Tienen alguna otra, algo más que agregar? No sé si quieran leer los hashtags de nuestros televidentes, qué opinan ellos, si fue con premeditación, fue por impulsividad. Sí, por supuesto, aquí tengo preguntas muy interesantes. Sí, nuestros queridos televidentes de Villavicencio, Clara nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que haya sido el actuar de Diana Marcela en ese momento? Bueno, yo creo que ya esta es una pregunta que se ha respondido. De hecho, ella, lo primero que hace en encontrarse en esta situación, cuentan sus vecinos, es que ella grita, ella reacciona, ella pide auxilio, pero estos no responden. ¿Cierto, doctora? Sí, señora. ¿Qué otra pregunta plantean nuestros televidentes para poder? Bueno, por acá, Martín. ¿Sí? Sí, ya para cerrar, porque nos estamos extendiendo mucho, ustedes saben que tenemos un límite. Entonces, Martín Lozano nos pregunta desde Aguachica, Cesar. Sus familias no creen en las versiones hechas por Hernán Darío,
¿qué les ha llevado a generar este tipo de inquietudes? No ha sido muy claro en la pregunta, pero tratemos de organizar las ideas. Él pregunta que sus familias no están de acuerdo con los hechos emitidos por el victimario Hernán Darío. Pero, ¿qué inquietudes ha generado esto en su familia? Las inquietudes que pudieron haber sido generados en su familia fue el hecho de poder investigar más. Yo creo que esta tragedia como tal unió a la familia más y ayudó a que ellos conocieran, tanto su padre como su madre conocieran pues la orientación sexual de su hija y conocieran también a la persona que tenían al lado, puesto que el título del caso es Su asesino, su confidente. Entonces, esto ayudó a esclarecer todo el conflicto en el cual estaba toda la familia. Ayudó a abrirle a los ojos a su esposa, ayudó a que los padres de Ana Marcela se dieran cuenta el tipo de persona con el cual ellos habían convivido durante muchos años. Creo que estos sucesos fueron esclarecedores. Incluso creo, y de pronto podría afirmar de una manera hipotética, que si no hubieran encontrado el cuerpo de la víctima, tal vez estos asesinatos hubieran seguido. Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Nayet. Y también no. Ya para finalizar, quiero que nos den recomendaciones. Bueno, recomendamos a toda la comunidad que uno hagan análisis y miren bien cómo son las conductas de algunas personas, cómo se comportan respecto a algunas circunstancias que se presentan en la vida y que a veces se puede encontrar dentro de cada uno de los seres humanos que pues carecen de empatía y que muchas veces tú eres amable con una persona y esta lo puede malinterpretar de otra forma. Entonces, vemos que hay mucha carencia en cuanto a esa parte porque hay malinterpretaciones de situaciones y circunstancias que se presentan. Bueno, también quiero agregar que... Bueno, muchísimas gracias, doctora Amy. Doctora Patricia, ¿quiero agregar algo? Bueno, también es importante que, claro, creo que nunca vamos a saber a quién metemos en nuestras vidas, pues nadie conoce a ciencia cierta el pasado de cada quien, pero como seres humanos podemos tener ciertas reglas en nuestra casa hacia nuestros hijos, en los cuales esa cercanía con las personas adultas que están fuera del núcleo familiar, incluso las que están dentro del núcleo familiar, no sea tan cercana. ¿En qué sentido? Yo siempre cuido de que mis hijos no se monten en las piernas, por decirlo así, de ningún hombre que llegue a mi casa. Incluso si es el tío, puesto que podemos ver que la mayoría de los abusos sexuales y las violaciones vienen de personas cercanas al hogar. Entonces, el cuidado que nosotros como padres de familia tenemos que hacer hacia nuestros niños, adolescentes, debe ser muy estricto. Que esta zona de confort, que este espacio personal no sea interrumpido y no sea violentado, no sea profanado por ninguna otra persona. Que le enseñemos a nuestros hijos normas, deberes, los cuales les ayudemos a que ellos puedan entender que su cuerpo es suyo y que nadie tiene por qué tocarlos. Es más, tiene que ver más que todo como educación sexual, que no solamente, como muchas personas creen, es pues el hecho de tener relaciones sexuales, sino va mucho más allá de esas simples palabras. Claro, doctora Nayet, así como dice usted, hay que enseñarle a los hijos a crear barreras que pues extraños no tienen por qué pasar esas barreras, como son la intimidad, la privacidad, que es algo muy personal.
También es importante inculcarle a nuestros hijos que desde pequeños pues nos tengan una confianza muchísimo más abierta. Porque mire que sus padres en este caso no sabían acerca de su homosexualidad ni su relación con Yamilet, mucho menos. Entonces, eso también crear un ambiente familiar muchísimo mejor, donde los hijos puedan confiar en sus padres sin temor a que los vayan a regañar o apartar de sus vidas. Porque muchas veces ese es el temor que un adolescente o un niño puede sentir, el rechazo de los padres o el abandono de parte de estos. Obviamente sin olvidar las recomendaciones. Bueno, hasta ahora ha sido un placer tenerlas a ustedes acá. Gracias por sus intervenciones, por todo las recomendaciones y todo este proceso tan ejemplar para que nuestros televidentes tengan en cuenta, ¿no? Gracias a ti, Patricia. Muchas gracias por, valga la redundancia, por invitarme a tu programa. Fue un placer poder acompañarlos en el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, queridos televidentes, esto ha sido todo en el día de hoy. Bueno, doctora Patricia y doctora Yanet, muchas gracias a usted por invitarme a su programa. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirnos. Y yo por estar acompañada de esa magnífica doctora como es la doctora Yanet y la doctora Yuli, la cual hicieron grandes aportes con mucho conocimiento y aprendizaje para cada uno de nosotros que nos llevamos en el día de hoy. Y no tanto para eso, sino para los televidentes, aportaron nuevos conocimientos. Muchas gracias por sus valiosas intervenciones. Sin duda, Andy. Muchísimas gracias por estar acá también. Y bueno, no se olviden, en una próxima... en un próximo debate, entrevistas con nuestros psicólogos en casos. Si tienen algún caso que nosotros les podamos colaborar, nos los envían. Muchísimas gracias a las personas que hicieron parte del retweet también. Entonces, estaremos atentos a una próxima